Ahora sí, muchas bendiciones para todas las personas que se van a estar conectando con nosotros. Nada va a detener lo que vamos a hacer hoy, así que desconectamos los micrófonos. Vamos fuerte y claro. Vamos fuerte y claro, así que déjenos saber si nos ven bien, si nos escuchan bien. Perfecto. Muy bien. Les agradecemos a cada persona que se va a estar conectando ahora y que lo va a ver después. Estamos en una tarde apostólica. Estamos en una tarde apostólica aquí en Judah Dance Store en Peñuelas, en la presentación de libros poderosos que van a estar en esta empresa exclusivamente. Así que nosotros queremos que usted esté pendiente a las preguntas que vamos a estar haciéndoles a los autores de estas obras literarias poderosas, que sabemos que van a bendecir su vida y que sobre todas las cosas va a ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Así que estamos listos para recibir todo lo que está plasmado en estos libros, porque sabemos que son libros que han sido inspirados por el Espíritu Santo, que han sido libros que han estado en el corazón de Dios. Y hoy vamos a hacer unas preguntas a nuestros apóstoles invitados en esta tarde acerca de ese proceso de escritura en esa obra literaria, porque sabemos que cuando Dios nos llama a algo mayor, vienen consigo retos, vienen consigo vicisitudes, vienen consigo dudas, vienen consigo preguntas, pero cuando el sueño de Dios se materializa, la obediencia que nosotros tuvimos en ese proceso es lo que permite que en este tiempo, ¿verdad?, nosotros veamos un resultado y un fruto en cada una de las cosas que hacemos para el Señor. Así que esta tarde obviamente no estoy sola, estoy bien acompañada con dos de mis mentores poderosos, el apóstol Enrique Narváez. Apóstol. Es un honor siempre poder uno estar delante de lo que son las redes sociales y poder llevar un mensaje para todos los que nos escuchan, y más una bendición poder estar cerca de ti y estar cerca también de este gran hombre, el apóstol Alfonso. Yo sé que entre lo que vamos a estar hablando de los libros, también Dios te va a ministrar y Dios te va a bendecir. Amén. Con nosotros el apóstol Alfonso Aponte. Amén. Siempre es una bendición estar contigo y ahora con el apóstol Quique, a quien conocí a través de ti. Y hemos mantenido buena comunicación, y al igual que el apóstol, digo que yo sé que hablando del contenido de nuestros libros, Dios va a hablar a su vida, y esto es un proceso de parir. Amén. Parir. Amén. En un libro, ¿verdad? Es ese proceso, pero es una bendición estar aquí. Tengo que confesarles que tan pronto los vi aquí, yo dije, ¿qué junte yo he creado? Que esto que va a suceder en esta transmisión en vivo, solo Dios sabe, porque son libros poderosos, y ciertamente créame que voy a hacer todas las preguntas necesarias para nosotros conocer estos libros. Y si usted tiene alguna pregunta, escríbala por allí, que estamos atentos a las redes sociales para contestar todas sus preguntas. Vamos a presentar hoy 5 libros, 3 del apóstol Enrique Narváez y 2 del apóstol Alfonso Aponte, y queremos que usted esté pendiente en esta transmisión en vivo, así que le pedimos que usted comparta esta transmisión para que otras personas puedan beneficiarse y ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Apóstol Enrique Narváez, vamos a comenzar con código de honra y honor. Ciertamente el Espíritu Santo habla a nuestras vidas y nosotros sentimos el llamado de parte de Dios, pero la pregunta necesaria y obligatoria es, ¿qué le inspiró a crear este libro? Mira, por supuesto, este es el bebé, ¿no? Comenzamos de atrás para adelante. Este libro es algo que nació en mi corazón muchos años atrás, después de haber servido tantos y tantos años en un ministerio, servido a un hombre de Dios, conocer lo que es cargar una palabra de Dios y verla ejecutada en tu vida, me llevó a escribir este libro. Ahora, este libro es un libro de muchos retos. Todo el mundo puede hablar de código, todo el mundo puede hablar de honra, pero el poder escribir este libro nos tomó mucho tiempo, y hubo un momento en mi vida donde era tanta la presión que tenía, no solamente en mi vida personal, sino en el mundo espiritual, donde todo lo que estaba ocurriendo alrededor mío era contrario a lo que yo estaba hablando. Y llegó un momento dado donde yo llamé a la escritora, la que estaba trabajando con mi libro, y le dije, para el libro no lo voy a hacer, y lloramos y todo, y me dijo, no, el libro tiene que salir. Y este es un libro que nace en el corazón de Dios,
porque todo el mundo puede hablar honra, pero hablarla y vivirla son dos cosas diferentes. Y en este libro hay una esencia de cómo la honra se establece en la eternidad y cómo la honra Jesús viene a establecerla nuevamente en la tierra cuando en el Edén se pierde. Dios la establece. Por supuesto, los que conocemos un poco sabemos que Lucifer fue sacado del cielo por causa de la deshonra, tirado a esta tierra, y cuando el Señor viene entonces a ser el hombre, encuentra la tierra desolada y vacía, en total desorden, y pone al hombre en el huerto de Edén para que establezca nuevamente los principios, y el hombre lo viola otra vez. Y ahora Dios tiene que enviar a Jesús para restablecer nuevamente lo que son los códigos de honra. Y este libro, desde el principio hasta el final, es un libro que te va a guiar por experiencias personales y experiencias bíblicas, porque creo mucho en los libros bíblicos, que no son solamente una revelación que tú tienes, sino es algo que está en la Biblia. Descubrí, apóstol Alfonso y mi amada querida, que cuando tú comienzas a leer la Biblia, está hablando de honra desde Génesis hasta Apocalipsis. Este libro es un libro de una bendición grandísima. Mucha gente lo está usando, veo muchos comentarios de este libro, y aunque está en las redes sociales, pero ahora lo vamos a tener aquí en Peñuela. Eso es. Mucha gente del área sur me han preguntado cómo lo adquiero. Aquí vamos a darte la información para que vengas acá en Peñuela y lo puedas adquirir. Amén. Apóstoles, es importante también preguntar cómo entonces este libro cambia en su fe personal. ¿Cómo es que esa fe suya, esa revelación suya va cambiando en el proceso de escribir este libro? Mira, todo escritor, y yo sé que Apóstol va a hablar un poquito de eso, todo escritor tiene muchos retos. Lo que tú escribas tiene que ser vivencias. A veces escribimos por escribir, pero cuando tú escribes un libro que ha sido tu vivencia, te va a retar. Y uno de los puntos que yo hablo de la honra es que la honra te reta, la misma honra te reta a ti. Y cuando vemos en la vida de Abraham, Dios le ofrece le va a dar un hijo, y ahora después que se lo da, lo reta y se lo pide para atrás. Entonces creo que este libro no solamente me ha ayudado a mí en mi caminar, sino me ha ayudado también a caminar más en este principio, que hoy en día es un principio que a mí me sostiene. La honra te sostiene siempre y cuando tú camines honrando a Dios primero sobre todas las cosas. Y aquí, cada vez que yo leo, y en mi propio libro lo leo, Dios me sigue hablando por medio de esta escritura, que es un libro simple de leer, pero a la misma vez un libro que trae mucho aprendizaje para nosotros en este tiempo que estamos viviendo tantos retos, no solamente a nivel secular, sino también a nivel espiritual. Y he aprendido con este libro de los códigos de honra y honor que cuando tú te mantienes creyendo a Dios, honrando a Dios y honrándole en todas las áreas de tu vida, la misma honra te va a bendecir. Amén. Te va a abrir las puertas, la misma honra. Hay momentos en nuestra vida donde somos retados por la misma honra, porque Dios te ha dicho algo y no lo estás viendo, pero si te mantienes creyendo y honrando a Dios en los momentos difíciles, Dios te va a honrar cuando menos tú te lo esperas. La honra, una de las cosas que decíamos acerca de la honra es que es un boomerang. Que la honra tú la tiras y ella se devuelve y te vuelve atrás para atrás y te bendice. Yo creo que escribir este libro no solamente aumentó mi fe, sino aumentó mi relación con el Espíritu Santo y con Dios mismo, porque cuando tú hablas algo de Dios, te acerca a Él. Amén. Y por default tienes que caminar en lo que Él te dice que son sus principios y son sus valores. Amén. Yo ya me leí este libro, así que yo tengo algo bien importante que señalar y hacer hincapié. Es en el capítulo de cultura de honra. Muchas veces pensamos que en el Evangelio, en lo que nosotros llevamos en Cristo, la honra es un evento o la honra es momentánea, pero la honra, haciendo referencia a cultura y a revelación, es algo que se adentra en nuestro corazón. Exacto. ¿Cómo nosotros definimos cultura de Es honra? muy importante entender este principio, que la honra no fue establecida por hombres en esta tierra, que la honra viene desde la eternidad y es hacia la eternidad. Nosotros no nacemos con honra, nosotros
comenzamos a creer en Dios y comenzamos a honrar a Dios. Muchas veces el sistema te enseña una honra de palabras. Te honro porque te conozco, te honro porque te amo, pero una vez ya tú y yo no estamos juntos, una vez tú y yo ya no estamos en acuerdo, ya la honra no funciona. La honra de la cultura que yo hablo es la honra eterna, que es la que no cambia. Dios, aún nosotros siendo pecadores, nos amó. Él nunca cambió. Dios aún, Jesús estando en la cruz, podía salirse, nunca se salió. ¿Por qué? Porque Él honró al Padre. Entonces, la honra eterna no es un sistema, es una cultura de la eternidad, que es para la eternidad, y por supuesto la honra se estableció primero en el cielo. Si tú lees el libro de Apocalipsis, dice que aún los 24 ancianos daban gloria, honra y honor y alabanza al Cordero. Entonces es un sistema o es una cultura que es eterna, que es lo que se practica en la eternidad, que debemos practicar en esta tierra, que es la adoración a Dios, que es el respeto a Dios, que es la honra a Dios por todas la eternidad. Y muchas veces nosotros ponemos honra en esta tierra humana, pero la honra humana siempre va a flaquear en alguna área. La honra eterna, la cultura de Dios. Cultura es algo que ya está en ti. Nosotros somos por cultura que puertorriqueños. Donde quiera que yo vaya, en cualquier parte del mundo, me voy a identificar porque soy puertorriqueño. Pues cuando tú cargas la cultura de la eternidad, tienes que identificarte por esa cultura que tú cargas. Y el que habla honra eterna, tiene que vivir honra eterna. Así es. Y nosotros tenemos claro que la inspiración de este libro fue el Espíritu Santo, pero el autor es Enrique Narváez. ¿Cuál es la expectativa de Enrique Narváez después que el lector termine este libro completo? ¿Cuál es la intención del libro? Mira, yo creo que todo escritor en su corazón lo que quiere es que cada lector, cuando lea un libro, primero lo internalice y sobre todo haga cambios en su vida. No nacemos con honra, te dije, no nacemos con honra, pero al leer libros como estos que hoy estamos presentando, algo se te tiene que quedar y algo tiene que cambiar en tu vida. No podemos nosotros leer, yo soy de los que leo libros, y si este libro, que es mi libro personal, lo tengo todo marcado. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo las quiero practicar en mi vida. La intención de este libro es que tú aprendas a conocer que la honra que se establece en la eternidad, nosotros tenemos el derecho, porque Jesús la vino a restablecer en la cruz y nos dio todo el derecho como hijos de poder caminar bajo esa honra eterna o esa honra divina que Dios nos ha dado. Y yo creo que leer un libro es importante, pero más que todo es pedirle al Espíritu Santo que te revele lo que está escrito en este libro, que no es un conocimiento humano. Tú acabas de decir, es algo que ha sido revelado por el Espíritu Santo, y tampoco no es un libro que tú lo sacaste de hoy para hoy. Cuando empecé a buscar notas para escribir este libro, descubrí que yo llevo 12, 13 años hablando de este tema, y ahora es que yo vengo a ver la revelación total de lo que era la honra, y comienzo a escribirlo, por supuesto, y la intención es que el que lo lea se le quede algo de este libro y pueda hacer cambios. Y yo sé que cuando honramos a Dios en medio de todas nuestras crisis, Dios se encarga de honrarte para atrás. No importa lo que haya vivido. Yo creo que aquí hay gente que ha vivido procesos en su vida difíciles, pero la honra siempre te va a sacar de donde te encontró. Dios nunca te va a dejar a ti donde te encontró, y la honra tiene por peculiaridad de honrarte. Si vemos la historia de Abel, dice la Biblia que todavía esa ofrenda que él dio de honra habla por él. Si vemos la mujer que rompió el perfume, donde quiera que se predique este evangelio, se habla de ella. ¿Cuántos años han pasado? 2000, 2500 años. Una simple acción de honra y de reconocimiento al Dios eterno puede cambiar tu vida, la de tu familia y la de tus generaciones. Si vemos a Ruth, que es otro tema más, vas a ver que una mujer moabita que venía de una descendencia maldita se convierte en la que cargó al Mesías, al que vino a cambiar
esta tierra. Esto es un libro interesante. Cuando tú te metes en él, vas a conectarte con la palabra y te vas a Vas conectar a terminarlo completo. y lo vas a terminar completo. Yo no soy escritora, pero estoy 100% segura que el Espíritu Santo es quien guía a toda verdad y a toda justicia. Así que, sin duda, para escribir hay que ir acompañado del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo no tan solo te va a inspirar a escribir el libro, sino que también te va a recordar, te va a redarguir, te va a corregir y te va a llevar a escribir en un proceso que es precisamente eso, valga la redundancia, un proceso, porque no es de un día para otro. Y por eso nace también este libro del apóstol Alfonso Aponte, El Ministerio Pastoral. El libro del Ministerio Pastoral, Realidades y Dilemas. Apóstol, ¿qué le inspira a escribir este libro? Pues haber trabajado en mis inicios en el ministerio junto a pastores, así que este es el primer libro de mis 8 libros, es el bebé, como digo ahorita aquí. Y no es casualidad, le dije, apóstol, ¿cuál usted tiene disponible? Pues el primero y el último. El primero y el más reciente. El primero y el más reciente. Y este libro no es un libro que nos enseña a pastorear, sino que nos está diciendo cuáles son las realidades que encontramos en el ministerio. Sí. Mucha gente quiere ser ministro y la Escritura dice que el que anhela obispado, buena cosa desea. Pero, este libro pretende que aquellos que están o que quieren estar en el ministerio, especialmente en el ministerio pastoral, sepan que lo que vemos por televisión no es la realidad completa. Así es. Que hay otras cosas que suceden en el ministerio. Hablamos de la transparencia, Sí. hablamos de la vulnerabilidad. Hay una parte muy interesante que está dedicada a los fabricantes de crisis dentro de la iglesia, porque todo ministro sabe que tenemos ovejas tóxicas y tenemos la cabra de Buda también metida. Y pues a veces verá lo que vemos, verá estas personas que nos hablan y nos ministran en ese podio, en ese ratito en la televisión, pensamos que eso es todo el ministerio, pero realmente no lo es. Así es. Yo tengo que hacer una pausa aquí un momento. Nos escribe el apóstol Freddy Reyes. Bendiciones, saludos y un abrazo a la pastora Nacha y a los apóstoles del Reino de Dios, apóstol Enrique Narváez y Alfonso Aponte. Mis respetos para ellos y muchas bendiciones desde Tampa. Apóstol, le amamos, le bendecimos. Gracias por estar aquí con nosotros en esta hermosa tarde. Aquí estoy compartiendo con 2 generales del reino y solo falta usted. Solo falta usted. Sí. Apóstol Alfonso. En este libro nos vamos a encontrar un capítulo de liderazgo ministerial y tenemos que puntualizar aquí, porque yo creo fielmente que no se puede hablar de liderazgo sin trayectoria. Entonces el liderazgo ministerial viene y nace desde muchas vivencias, y el líder no nace de un día para otro, aunque tenga el llamado y aunque tenga la unción para eso. Liderazgo ministerial, ese capítulo, háblenos un poco. Como tú dices, tiene que haber una trayectoria. El llamado viene junto con un proceso. Yo no creo yo le llamo el ministerio de Batman, el ministerio que ejerce alguna gente. ¿Por qué yo le digo el ministerio de Batman? No piensa en el Batman moderno, yo estoy pensando en el Batman de mi tiempo, ¿no? Que salía Bruno Díaz, se trepaba en un tubo vestido de smoking y abajo aparecía vestido de Batman. Y uno se preguntaba cómo se cambió de ropa entre la bajada del tubo, pues uno nunca se enteró. Estilo bombero, ¿no? Y le llamo así porque lamentablemente seguimos viendo ministros sin una trayectoria, sin un proceso, sin prepararse, simplemente, como yo dije una vez en un sitio que después nos volvieron a invitar, hay gente que se acuesta apóstol y se levanta profeta, hay gente que se acuesta pastor y se levanta apóstol. Pero ese es lo que yo llamo el ministerio de Batman. Así que en ese capítulo pues hablamos de la importancia, ¿no?, de ejercer liderazgo junto con el ministerio. Recuerde que ser líder no es lo mismo que tener un título. Ser líder no es lo mismo que ser un jefe. El líder se preocupa por su gente, los cuida, etcétera, ¿no? Así que es parte de lo que hablamos. Totalmente. Si usted está escuchando al apóstol Alfonso Aponte y se está riendo, usted también necesita el libro La sabiduría de la risa. Ese sí que yo me lo leí, me reí desde el principio hasta el final. Los dichos de este hombre, que te ame, tienen una historia. Apóstol, dentro de este libro están los estilos de liderazgo y jamás pensamos que su última obra literaria, de la que vamos a hablar ya mismito, fuera uno de esos estilos. Sí, tenemos, ¿verdad? Si hablamos en el contexto puramente de liderazgo general, tenemos líderes autocráticos que son aquí, ¿verdad? Se hace lo que a mí me da la gana y punto, y no me cuestione, ¿verdad? Que ahí entramos en el libro nuevo, que vamos a ver más tarde, pero tenemos el liderazgo paternalista, tenemos el liderazgo democrático, donde si no estamos todos de acuerdo no hacemos nada, y no podemos nosotros como ministros perder perspectiva, que hacemos lo que Dios dice. Eso es.
hacemos lo que Dios dice y no hay que llevar nada a votación. Dios habló y nosotros obedecemos, ¿no? Ahorita yo hablaba con la profeta, esposa de Quique, y decíamos, sí, porque ¿verdad? Estamos aquí rodeados, ya mismo le explicamos. Si usted sabe reconocer la voz de Dios, usted no tiene que llevar nada a votación ni tiene que estar buscando confirmación. Wow. Así que es importante, ¿verdad? Y ahorita hace poco Nacha dijo algo bien importante. El liderazgo hay que desarrollarlo. Todos tenemos el potencial porque tenemos naturaleza de Dios de ser líderes. Pero no podemos entrar al ministerio y al liderazgo simplemente porque sí. Tenemos que prepararnos, tenemos que desarrollarnos. Mire, lo que estamos aquí, hemos corrido lo que usted no se imagina. Hemos pasado tal vez por lo que usted no se imagina para poder hoy ministrar de una forma correcta. Y si nos vamos por esa línea, apóstol, ciertamente si una persona quiere ejercer un liderazgo, tuvo que haber aprendido a haber estado bajo liderazgo. Tenemos mucho auge de líder que nace de nunca haber sido liderado. Y entonces nacen líderes sin trayectoria, nacen líderes también sin proceso, y nacen líderes que son precisamente los que terminan hiriendo a la iglesia porque no sabemos ser líder. Todo líder que no aprendió ni a sujetarse ni a honrar, ¿verdad?, a su líder, opera en ilegalidad en el reino. O sea, usted puede tener el título que usted quiera de ministro o de líder, pero si usted nunca se sujetó, si usted nunca honró, usted está operando en el reino ilegalmente. Recordemos a Saúl. Saúl gobernó 40 años, pero solamente a favor de Dios estuvo con él los primeros 12. El hecho de que ostentemos o tengamos títulos o posiciones ministeriales no quiere decir que tenemos el favor de Dios. Totalmente. Y este libro hace referencia al ministerio pastoral. Si nosotros estamos hablando de un liderazgo pastoral, estamos hablando de un liderazgo que cuida. Cuida, y algo bien importante, en el término humano los pastores nunca eran los dueños de las ovejas. Eso es así. Y a mí me preocupa mucho que muchos ministros se han adueñado de las ovejas. Mis ovejas. Mis ovejas, mi unción. Miren, nada de eso es nuestro, eso es prestado. Eso es. Y más vale que lo administremos bien. Así que es bien importante que cuando hablamos desde la perspectiva pastoral, nos toca cuidar, nos toca alimentar, nos toca dirigir y nos toca proteger. Y estar en momentos difíciles. Porque el liderazgo que están haciendo, y ustedes tienen más trayectoria que yo, porque quiero que sepan que lo que tengo yo en edad lo tienen ellos en experiencia. No, yo tengo más. Nace un liderazgo que no ama. Nace un liderazgo que piensa en el beneficio que puedo tener a quienes yo lidero, pero no ama. Claro, porque mucha gente quiere el cargo, pero no quiere la carga. Yo quiero que me digan reverendo, apóstol, doctor, como usted quiera. Pero la carga de amar, de tener empatía, de cuidar, de hacer provisión, de proteger no existe. ¿Por qué? Porque a veces lo que queremos son las luces, pero no queremos a la luz. Totalmente. Aquí escribe José Orlando, los pastores eran contratados por el dueño de las ovejas. Sí, no eran dueños. Y de hecho, ¿verdad? Y me disculpan si lo que voy a decir suena menos mal o más mal de lo que ya dije. Pero la Cheri está acostumbrada. Los pastores no eran dueños de la lana tampoco. Wow. El que tenga oídos para oír, que oiga. Así es. Así es. Así es. El ministerio pastoral, apóstol, trae consigo unos requerimientos que pasamos desapercibidos, porque pensamos que Dios nos llama y eso es suficiente. Dios nos llama, pero hay una preparación. Digo, ahorita hay que prepararse, hay que aprender. Hay que aprender la palabra. No podemos pararnos en un púlpito a decir lo primero que se nos ocurra. Tenemos que profundizar la escritura y sobre todo, miren, busque gente que le dé consejos, busque gente que lo mentoree, busque gente que lo ayude a levantarse cuando se siente caído. Una vez yo dije en un lugar, ¿verdad?, a unos ministros, dije, ¿cuántos de los que están aquí alguna vez ha tenido la idea o el sentir de llegar ese domingo a la iglesia a entregarlo todo y irse y mandar a todo el mundo para el infierno? Entonces, nadie levantó la mano y yo, bueno, pues el único marciano aquí soy yo. Y digo esto porque en ocasiones, ¿verdad?, en el ministerio se pasan muchas pruebas, muchos momentos difíciles y tenemos que tener gente a nuestro alrededor que nos enseñe, también que nos levante. Como dije ahorita, yo no creo en el ministerio de Batman. Usted tiene que tener, Dios cuando llama a alguien lo lleva a prepararse. Cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesús, mucha gente piensa que Pablo tuvo el encuentro con Jesús y se fue a predicar. Pablo se preparó por 13 años. Entonces hoy tenemos personas que no son ni como Pablo ni como Jesús. Jesús se preparó 30 para ministrar 30. Yes.
Hoy tenemos gente ministrando sin preparación. Eso. Y es importante prepararse. Totalmente. Y apóstol, es importante también hablar de este tema del ministerio pastoral y el liderazgo, naciendo desde la perspectiva que el liderazgo está siendo distorsionado. ¿Usted espera como autor de este libro que este libro lo pueda entender alguien que está herido en la fe o que está alejado de la fe? Totalmente, gente que está herida, especialmente gente que tiene llamado y tal vez vieron su llamado tronchado porque quien se supone que lo dirigiera y lo enviara no lo hizo. Veremos hoy muchas congregaciones llenas de gente con llamados poderosos secándose en un asiento, pues yo no quiero que se vaya, porque me es útil a mí. Pero cuando Dios nos llama, somos más útiles al reino que a una persona específica. Así que este libro, ¿verdad?, tiene como finalidad que la gente entienda lo que conlleva el ministerio y la importancia de prepararse. Apóstol, este libro está... Vamos a hacer esta pregunta. Este libro está en un proceso de escritura donde Dios le recuerda, donde Dios le confronta. Bueno, en ese momento, como dije, este fue mi primer libro. Yo estoy en el proceso de recibir mi llamado, pues siempre trabajé al lado de pastores. Así que yo fui testigo de lo que sufre y lo que vive el pastor. Y yo estoy en ese proceso de querer aceptar el llamado, sabiendo todo lo que pasaba el pastor. Así que es un libro de confrontación, de decir, yo te llamé, seguramente vas a pasar por eso. Amén. Pero por eso te estoy dando la información para que te prepares. ¿Por qué? Porque también hay mucha gente con un llamado poderoso, no fueron preparados adecuadamente y renuncian prematuramente al ministerio. Totalmente. Apóstol Freddy, usted me dice, me quedo con este libro. Este libro es mío, apóstol. ¿Qué usted espera del lector en este libro? ¿Cuál fue su intención? Que entre el llamado sabiendo lo que viene. O sea, a veces nos venden la idea de que vamos a ser validados, que todo va a estar bien. De hecho, a los ministros, ¿verdad?, de la escuela que yo vengo, desde hace muchos años, nos enseñaron primero a no ser vulnerables y no mostrar heridas. Así es. Pero yo siempre digo a mis estudiantes, Confirmo. no olvidemos que lo primero que Jesús mostró después de resucitar fueron sus heridas. Y yo quiero que la gente entienda, mira, si Dios te llamó, tú vas a tener victoria, tú vas a llegar al final, vas a ver el propósito, a pesar de las pruebas. También cuando hablo aquí de los fabricantes de crisis, tenemos que aprender a reconocer la gente con la que debemos perder el tiempo y con las que no. Así es. Hay gente que ya Dios dejó de bregar con ellos, de trabajar con ellos, y nosotros a veces perdemos tanto tiempo insistiendo con ellos y descuidamos a aquellos que sí tienen la intención de obedecer a Dios, de honrarnos. Así que es un libro un poco fuerte en su contenido en ese sentido, no es un libro, como dije, de que usted aprenda a pastorear y todas las cosas lindas que trae el pastorado. Hablo de las cosas lindas, pero también hablo de las cosas que lo van a confrontar en el llamado para que usted se mantenga. Por eso la pregunta obligatoria de Nachal es la siguiente. En ese capítulo de los fabricantes de crisis, ¿cómo es que nosotros identificamos a los líderes con sed de poder? Las señales siempre están ahí. La gente te muestra, primero se hacen independientes dentro de la congregación. Llegan tarde. Algo que aprendí yo hace muchos años, Nacho, es que quien llega tarde consistentemente al culto es porque ya no quiere estar ahí. Y cuando llega quiere pasar la menor cantidad de tiempo posible en ese lugar. Así que las señales siempre van a estar ahí y hay que aprender a reconocerlas. Jesús nunca perdió el tiempo evangelizando a los fariseos. ¿Por qué? Y él murió por ellos. Vamos, los amó. Pero Jesús nunca perdió el tiempo evangelizándolos. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que ellos nunca iban a recibir esa palabra. ¿En quién se enfocó Jesús? En los que sí la iban a escuchar. Y le digo a los pastores, a mis amigos, compañeros en el ministerio, pida discernimiento. Así es. Hay gente que llegó a su iglesia para destruirla. Hay gente que llegó a su iglesia para atacarlo a usted y a su familia. Hablo también en el libro del dilema del hogar. No protegemos a nuestra familia para proteger el ministerio. Luego termina la familia destruida, tu primer ministerio. Y tu ministerio destruido. Así que es importante, ¿verdad?, que tengamos discernimiento. En mi opinión, el discernimiento es el don más importante en una iglesia. Así es. Así evitamos que venga gente que nunca debió haber venido a predicar y aprendemos a identificar la gente que está ahí dentro, que vino a dañar y no se lo debimos haber permitido. Totalmente, totalmente. Y entonces esa línea de encontrar a alguien que tiene sed de poder, a que se convierta en abuso de poder, es bien finita. No, es que eso viene en el libro nuevo que ahorita vamos a hablar. Ese hay que dejarlo para lo último. Dedico todo un capítulo que se llama ¿Y las ovejas tóxicas qué?
¿verdad? Porque hay personas que vienen a nuestras congregaciones con la única agenda de destruir. Yes. Y esa sed de poder, fíjate que esa sed de poder que tú mencionas en estas personas, ellos no quieren tu posición. Ellos no quieren pastorear, porque ellos saben que no pueden, pero quieren destruirte a ti. Su sed de poder estriba en la destrucción. Y es importante identificarlo, porque hay gente que no va a querer, después que tú te vayas, no quieren pastorear. Solamente quieren que tú te vayas. Así que, pastor que nos está viendo, usted necesita este libro. Usted lo necesita no tan solo para aprender, no tan solo para poder ser inspirado, sino también para estar muy alerta. Porque como ministros tenemos que estar alertas no tan solo a las acechanzas de Satanás, sino también a quienes le hacen las vacaciones a Satanás. Porque Satanás tiene secuaces, porque Satanás necesita a alguien en la tierra para operar y hay gente que le ayuda. Entonces usted como ministro necesita estar alerta, tener esas banderas rojas bien importantes ahí puestas, porque esas alertas son lugares y áreas de tu congregación que necesitan ser trabajadas y necesitan ser transformadas por el Espíritu Santo. Apóstol Narváez, vamos a hablar de la visión diseñada para las generaciones. Wow. Este es mi segundo libro. Cuando Dios me habla de hacer este libro, yo literalmente no tenía ni la idea. Yo solamente sabía que Dios me había hecho que hiciera un libro de visión diseñada para generaciones. Y este libro me tomó 1 año y medio el poder terminarlo, pero este es un libro que yo le enviaba los audios porque ni escrito tenía. Yo tenía las prédicas. Este libro es un libro de prédicas que yo prediqué 10 años atrás para este tiempo. No sé si me entienden. Lo prediqué 10 años atrás para un tiempo como el de ahora. Cuando me están haciendo el libro, la editora me decía, esto está demasiado de fuerte y no lo entiendo, porque yo le di los audios, yo le di las prédicas y me llamaba, ¿qué tú quieres explicar? Y yo tenía que volver a escuchar mensajes que yo prediqué años atrás para poder entonces explicarle se el libro. En culto doble tanda. Y es un libro donde se lloró mucho mientras se escribía, porque fueron mensajes que me recuerdo cuando salí como evangelista y estuve aquí en Puerto Rico, los prediqué en eventos sin saber que en el futuro iba a ser un escrito para generaciones. ¿Por qué diseñada para generaciones? Cuando me están haciendo la carátula, yo le explico al artista gráfico acerca de esta carátula. Una persona me preguntó, ¿qué me quieres decir con esa carátula? Y ahí tú ves como un hombre pensante y ves muchas imágenes dentro de la carátula. Yo le dije a la persona que me escribió, la gente se va a olvidar quizás de mi estilo de predicar. La gente se va a olvidar quizás de alguna frase que yo dije, pero el que lea este libro nunca se va a olvidar de los mensajes que están dentro de este libro. Y cada escritura que está aquí, desde diseñados para diseñar, es un libro, como decía el apóstol, completamente de liderazgo, porque cuando yo hablo de diseñados para diseñar, hay gente que quiere liderar sin ser diseñados. Y la preparación, la formación en un líder, en un ministro, es esencial, es crucial, y mucha gente no le gusta la formación. Entonces aquí yo estoy hablando en capítulos como podrás cuidar la visión de otros sin dejarla caer. Mucha gente, aún en congregaciones, cuando le hablamos del sueño de Dios en nuestra vida, de la visión de Dios en nuestra vida, lo primero que dicen, es tu visión y no es la mía. Es tu sueño y no es el mío. Este libro te conecta a ti con el lugar donde tú estás congregando. Todo este libro es basado en mensajes que conectan al liderazgo de la casa con el líder que los está mentoreando. Podrás cuidar la visión de la casa sin dejarla caer. Yo ahí menciono cuando Jonatán y Saúl salen a la guerra y la mujer que está cuidando a Mefiboset
lo deja caer. ¿Por qué lo deja caer? Hay muchas razones, están escritas aquí, por qué no la deja caer, y una de ellas fue porque no era de ella. Y cuando la visión no es tuya, tú la dejas caer. Pero lo que no saben es que cuando tú estás conectado a un líder, esa visión es tuya también. Una de las cosas que yo le dije al pastor Luis en la emisora de radio MDC fue: esta visión de esta emisora es mi visión. Tú eres el presidente, pero es mi visión. Yo la hago mía porque si es mía la voy a cuidar. Entonces este libro está basado desde visión diseñada para diseñar a otros. Podrás cargar la visión sin dejarla caer. Podrás correr tú con la visión de tu líder. Hay gente que hoy en día no quieren correr con tu visión. Quieren lo que tú tienes, pero no quieren correr con lo que tú tienes. Entonces, este es un libro completamente de liderazgo, y el último capítulo es el precio de la historia. Nos ven hoy aquí, nos ven a él, me ven a ti o me ven a mí, o ven a cualquier ministro que lleve tiempo y dice: wow, qué bien habla. Qué gloria, qué gloria. ¿Qué unción tiene? No, pero hay un precio. Hay un precio que se ha pagado en la historia, que hoy en día quizás no lo conocen, pero ha estado, es parte de nuestra vivencia como ministro. No nacimos, yo no nací en un convento, eso lo vamos a hablar en el último libro, que va en primero. No nací en un convento, en una familia de clase media, pero yo tomé las decisiones. Y este libro es literalmente parte de mi experiencia ministerial. En este libro tú puedes tener quizás 32 años de ministerio en un libro que habla de toda la experiencia, desde correr con la visión, como el llamado, la función y el desarrollo, que es el primer capítulo. Todo el mundo quiere el llamado, pero nadie quiere el desarrollo. Todo el mundo quiere la función, pero nadie quiere el compromiso. Todas esas cosas están en este libro. Bien importante, cuando nosotros estamos en el Evangelio, estamos en una casa sembrados, si nosotros no compartimos, ¿verdad?, la visión, y tratamos de promover nuestra propia visión, nosotros fuimos los que causamos división. Exacto. Cuando hay dos visiones, ya hay división. Entonces, si esas dos visiones se encuentran, tienen objetivos diferentes, tienen estrategias diferentes. Quiero que sepan, y adelanto, yo sé que el apóstol lo profundiza en el libro, ninguna de las dos visiones se cumple. ¿Cierto, Exacto, apóstol? no, porque se divide. Entonces tenemos que conectarnos con la visión del lugar donde estamos, siempre y cuando la visión es la visión correcta. Pero es importante, aquí yo tengo como pasión y fidelidad. Yo estoy hablando aquí de David, cuando está pastoreando ovejas, y cuando lo llaman para que vaya donde su padre, David nunca abandonó sus ovejas. David puso a alguien a atender sus ovejas en lo que él cumplía lo que su padre le estaba pidiendo. Entonces la pasión del liderazgo, la fidelidad del liderazgo, siempre te va a ti a obligar a dejar a alguien pendiente de lo que Dios ha puesto en tus manos. Ya hablamos de lo que la palabra del apóstol: si yo como líder no quiero que mis hijos crezcan o mis líderes crezcan, entonces yo no he tenido pasión por aquello que Dios me mandó a hacer. Una de las características de un líder en este tiempo esencial es que quiere que los que están a su alrededor alcancen más, sean más productivos y por supuesto tengan más éxito que uno mismo. Pero para eso tiene que haber compromiso, tiene que haber pasión y tiene que haber entrega. Entonces este libro te va a llevar en una travesía completa, interesante de leer. Tú lo comienzas a leer, no lo sueltas, porque es bien suave para leer, pero te va a ayudar, como por ejemplo el precio de la historia del líder, como los principios y valores de un líder, porque hoy ahí en día el carácter. ahí como que las cosas cambian un poco. Ahí dejó de ser suave. Ahí podemos tener hoy en día una palabra profética, podemos tener la unción, podemos cargar los dones, podemos cargar toda esa estructura, pero si no hay principios y no hay valores, dañamos todo lo que Dios nos ha dado. Tú puedes tener el don, pero muchas veces el carácter no lo puedes sostener el don, porque tu carácter es un carácter cambiante. Entonces, esto es un libro de formación total, donde vas a aprender desde el capítulo 1 hasta el último capítulo cómo conectarte con la visión de la casa y cómo conectarte con el líder que te está mentoreando, y por supuesto ser obediente y ser fiel. Totalmente. Tenemos una pregunta aquí en la transmisión en vivo. Una pregunta para ambos apóstoles. Eso quiere decir que los dos nos van a responder. ¿Qué consejo indispensable le pueden dar a esta generación que se está levantando y que tiene tantos retos por delante? Primero, que tengan un mentor.
Estamos en un tiempo donde la gente acude a las redes sociales a buscar información, pero no tienen mentores, o que simplemente buscan un mentor y ahora Nachari y el apóstol estaban hablando de unos aspectos importantes, que es el carácter. Estamos en un tiempo donde nuestros mentores los mentores que buscan muchas personas en el ministerio están basados en los dones y no en el carácter. Y el carácter siempre debe estar por encima de los dones. Podemos hablar en lengua, podemos orar por los enfermos y se sanan, podemos tener la elocuencia y el carisma más poderoso del mundo, pero si no tenemos carácter nunca vamos a dirigir a la gente hacia lo correcto. Usted que tiene un llamado de Dios, esta generación que se está levantando, que Dios está levantando, cuando busque un mentor, antes de los dones, examine su carácter. Así es. Yo creo que también uno de los consejos que le podemos dar a esta generación es que busques el modelo correcto, el diseño correcto. Hoy en día hay muchos diseños y hay muchos modelos, pero no son los correctos. Y yo creo que esta generación que se está levantando no es la generación mía, es la generación del apóstol Alfonso, una generación distinta. Es una generación que es rápida en entender, es visual, y yo creo que debe de conectarse con los modelos correctos, porque hoy en día hay mucha gente tirando tiros al aire, pero no están siendo modelos. Y yo creo que mi consejo más sabio es, número uno, que siempre el Espíritu Santo sea la persona que te guíe. Siempre mantén la oración importante, porque nosotros estamos aquí porque somos gente de oración, conocemos la oración, conocemos los secretos de Dios. Y yo creo que un consejo grande es que nos mantengamos siempre soñando con el cielo, con los pies en la tierra. Así es. Reconocer que podemos alcanzar grandes cosas, pero todo, como dice el libro de Romanos, todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Mientras tú te mantengas con tus pies en la tierra, reconociendo que Dios quiere hacer grandes cosas contigo, como una generación que se levanta para hacer cosas mayores que las que hemos hecho, y tú siempre camines con tus pies en la tierra, dándole toda la gloria a Dios, toda la honra a Dios y todo el honor a Dios, y reconociendo, por supuesto, que el Espíritu Santo es la persona más importante de este globo terráqueo. Vas a tener éxito en todo lo que hagas, y por supuesto cuidar tus oídos y cuidar con quien te juntas, porque hoy en día tenemos una generación que tenía todo accesible, todo está ahí. Las redes sociales hoy en día son unos medios que son buenos, pero hay mucha gente que no lo usan correctamente. Mantente, como decía el apóstol, consíguete un mentor que te dirija, consigue a alguien que te enseñe. Nunca te quedes con duda. Cuando tengas una duda, como ahora, pregunta. Siempre va a haber alguien que ha pasado el camino, que te va a aconsejar correctamente para que tú puedas llegar al destino profético que Dios te ha dado. Yo quiero que ambos me corrijan, me abunden aquí. Yo creo también, y quiero, ¿verdad?, añadir este punto, que es bien importante la consagración, el discernimiento, la intimidad con Dios, porque estamos viviendo con una generación que tiene una fe ciega. Una fe donde mis ojos están vendados y lo que yo escucho que me manden a hacer lo hago, pero no lo cuestiono, no pregunto, no examino si está en la palabra. Todo lo que me dicen yo lo tomo por bueno, o todo lo que me dicen yo lo tomo como parte de Dios y no lo filtro por la palabra, ¿cierto, pastor? Lo que pasó con Pablo y los de Berea. Pablo nunca se molestó porque los de Berea le dijeron que déjame ver si lo que tú dices está en la escritura. Pablo no se ofendió. Y hoy tenemos líderes que se ofenden cuando dicen eso está en la palabra, con tus dudas de mí. Pues mira, es importante, como dice Nachari, la consagración, la oración. Hay que estar conectado con Dios, y sobre todo el discernimiento. El discernimiento no solamente es para poder identificar de dónde está guindando el diablo. Es para también saber identificar, primero, qué palabra sí viene de Dios, y segundo, ahorita el apóstol dijo importante, cuide con quién se relaciona. El discernimiento le va a ayudar a escoger a la gente correcta. O sea, yo no quiero consejos de cualquiera. Yo quiero consejos de gente que ha sido probada, procesada, que es consagrada, y que lo que me diga, yo sé que viene de Dios. Y cuando tú te consagras a Dios, tu oído se afina. Se afina, y cuando tú escuchas dices, esto no me cuadra. Mira, que este hombre, no me cuadra. ¿Verdad? Y no estamos diciendo con esto que rechacemos el llamado de nadie. Simplemente, y algo que yo aprendí, apóstol y Nachari, no fuimos creados para juntarnos con todo el mundo.
Y no fuimos creados para estar bajo la mentoría de cualquiera. ¿Por qué? Porque hay personas que Dios ¿verdad? Designó para llevarnos a su propósito. Y hay personas que no nos van a llevar al propósito de Dios porque su visión es diferente. Y es importante también entender que hoy en día tenemos tantos medios, tenemos la habilidad y la facilidad de poder escuchar a mucha gente. Y estamos en un tiempo donde la gente, yo creo que yo escribí un post anoche, tarde a las 12 de la noche lo subí, donde hay gente que pueden escuchar o te pueden atender, pero no aplican lo que tú le hablas. Entonces, eso es algo que tenemos que aprender a escuchar. Número uno, la voz de Dios. No puede, eso tiene que ser prioridad en la vida. Y también, como decía Apóstol, el círculo que te rodea. Tenemos hoy en día muchas cosas pasando a nuestro alrededor, aún en el mundo eclesiástico. Estamos con tantos retos. Que siempre el lenguaje que tú estás hablando vaya en acorde con lo que tú eres. Que nunca trates de aparentar lo que no eres, y que por supuesto una de las cosas que yo practico mucho cuando predico, cuando hablo, es tratar de, antes de yo hablar una palabra, que primero esa palabra me confronte, que sea yo la evidencia de lo que voy a hablar. Si va a cortar a alguien, que nosotros somos los primeros. Sí, porque a veces hablamos un taller, enseñamos algo, una palabra que hay gente que se ofenden y se molestan, pero no saben que ya esa palabra primero fue evaluada para mí. Y yo creo que por eso es importante lo que hablamos al principio, cuando hay formación, cuando hay dedicación, cuando hay pasión, un regaño, una corrección para ti es una promoción. Hay gente que Jesús en un momento le dijo a todos: si usted quiere ir, vete. ¿Entiende? Entonces es importante que nosotros aprendamos en este tiempo a hacer, a dejarnos formar en lo que Dios quiere hacer con nosotros, y sobre todo lo que hablaba al principio, tener un oído correcto al círculo que nos rodea, porque la gente de este tiempo se ha perdido mucho lo que es la relación íntima con el Espíritu Santo, lo que es la oración. Hoy en día muchas veces yo voy a predicar a un lugar y digo a la gente: vamos a leer el texto, porque la gente no lee. La gente de este tiempo escanea. Bueno, lo tengo todo aquí, lo busco todo por Google, nos sacan ese tiempo, quizás segundos, minutos para leer una escritura o para meditar en esa escritura. Y nosotros los predicadores vamos, le hablamos la escritura, le predicamos el mensaje, y ellos te están atendiendo, pero no están asimilando nada, porque no están conectados a la palabra. Y una de las cosas que necesitamos es conectarnos a esa palabra que Dios te está hablando, y por supuesto la lectura. Es un hábito que tenemos que tener como líderes, como creyentes, como hombres y mujeres de Dios en este tiempo, es tener ese hábito de estudiar y de escudriñar la palabra. Y por supuesto lo que yo he leído, yo creo que Apóstol está de acuerdo conmigo, yo leí textos 15 años atrás, y cuando lo leo ahora, yo digo, y eso estaba ahí. Sacamos 5 mensajes del mismo texto con el paso de los años. Porque es que la palabra se te revela, dice que es viva, es eficaz, eso está continuamente revelando a tu vida, pero para eso tenemos que tener una conexión directa con ella. Totalmente. Con la misma palabra, y la palabra se te va a revelar. Y yo creo que es un tiempo, aunque estamos viendo las cosas como se ven alrededor, es un buen tiempo. Es un buen tiempo a lo que Dios quiere hacer con esta generación que se levanta, y con hombres y mujeres de Dios que han sido procesados. Si tú me dices hoy que tienes ministerio y me dices que nunca has sido procesado, escríbeme por ahí, mándame la receta, porque yo quiero saber cuál fue la receta que yo nunca descubrí. ¿Cuál es el truco? Porque yo creo que todo hombre de Dios que es procesado aprende a enamorarse de lo que Dios le ha dado, y aprende a valorizar lo que Dios le ha dado. Y ya que estamos con los procesos, vamos a entrar al libro del llamado de los procesos, pero mi llamado a todos los oyentes que están con nosotros en esta tarde: lea. Usted escuchó al apóstol Narváez hablando del hábito de leer, muchas veces como generación, hablando, ¿verdad?, de la pregunta que hicieron acerca de la generación que se está levantando ahora. Ok, voy ahora. Acerca de la generación que se está levantando ahora, dependemos demasiado de las redes sociales, y en las redes sociales no está toda la revelación que nosotros necesitamos para caminar en Dios. La revelación certera, la palabra profética más certera es la Biblia. Usted tiene que leer, y si usted quiere
a escudriñar, usted tenga libros como estos, usted tenga diccionarios, usted tenga todo lo que usted necesite para adentrarse en la profundidad de las Sagradas Escrituras, porque en Instagram lo que sea que nos pueda correr en el feed no es necesariamente palabra de Dios. Lo que nos pueda correr en nuestras redes sociales y nosotros adquirimos un poquito de este predicador, quiero que sepa que usted va a montar un carro con piezas de diferente marca y se va a enviar. Un Frankenstein. Se va a enviar porque usted está agarrando de muchas visiones tratando de hacer una y va a tener en algún momento dado un colapso mental y espiritual porque usted no va a saber cómo sostener esa visión que no es realmente una visión, sino son extractos de cada una de ellas porque no escudriñamos palabras, no leemos, no pasamos tiempo con Dios y por eso el ser un llamado requiere un proceso, apóstol. Y hablando un poquito de la visión es como un retrato de Dios. Totalmente. Que tú no lo puedes cambiar ni lo puedes replicar. Tiene que estar exacto. Cuando Moisés fue a construir el templo, Dios le dijo, no le cambies nada. Y la visión de Dios es algo que nosotros no podemos cambiar. Así hacemos mejorías, así según pasan los años, lo que hacíamos 10 años atrás, hoy no lo hacemos porque han ido cambiando y uno va haciendo ajustes, pero la visión y la misión de Dios están claras y no pueden ser cambiadas por modelos o por estilos o por cualquier sistemas. vientito. Aquí tenemos una pregunta para ambos. ¿Cómo un líder puede demandar tanto de la gente, sin embargo, no se sujetan ellos mismos como líderes? Usted va que la voz no va a repetir. Si yo espero sujeción de la gente, tengo que haber tenido una vida de sujeción. Hay gente que nunca se sujetó, hay gente que se fue de una iglesia, dividió la iglesia porque no se quiso sujetar, pero cuando entran ellos en su propio ministerio exigen la sujeción que nunca practicaron. Por eso digo ahorita, quien lidera sin haberse sujetado, sin haber honrado, lidera en ilegalidad en el reino. Así que es importante, como dije, ahorita dijo Quique y yo repito, mire bien la gente con la que usted se va a juntar, mire con la gente que usted va a escuchar. Si hay alguien que no tiene una trayectoria, que no ha sido procesado, que simplemente un día se levantó y dice, yo voy a abrir una iglesia. Tengo ganas de comenzar un ministerio. Cuando fue miembro, ¿cómo se comportó? Se congregaba, ofrendaba, diezmaba, sirvió en la iglesia, honró a sus líderes. O esa pregunta usted debe saberla de esa persona a quien usted piensa sujetarse. Si la respuesta a todas o alguna de esas es no, que usted lo pensaría. Usted dirá tal vez, pero de esas 6 falló en una. Bueno, el problema es que Dios dio 10 mandamientos, ¿cierto? Tú lo puedes coger en Y si cuatro. fallaste en una, No lo cumpliste. fallaste en todas. Así que es importante ese discernimiento y saber el trasfondo de las personas. Quería decir, discúlpame, que están conectados ahí nuestros queridos apóstoles Cris y Isa. Ay, apóstoles, muchas bendiciones, les amamos. También Y le envío saludos a Samuel Montalvo. Ese es el evangelista Sandy De Yauco, de Yauco. Vemos también en esta pregunta que acabaron de hacer que hay líderes que comienzan bien. Hay líderes que comienzan con toda la fuerza, conectados con todos sus principios, con todos los valores, honrando a su liderazgo, pero de momento comienzan a crecer. Y de momento ya comienzan a ver a todo el mundo muy pequeño. Y ahora sucede como con Saúl, que Saúl, el pueblo pide rey y Dios le concede rey. Y Dios le da todos los derechos, porque cuando Dios aprueba algo, te da todo el derecho. Y aún haciendo las cosas mal, sigue siendo el ungido. Pero, exacto, pero le da el derecho. Sin embargo, Saúl se elevó tanto como rey. Oye, él empezó bien. Él empezó honrando a Israel. Él empezó honrando su liderazgo. Pero de momento se le subió la unción. De momento se le subió el poder. De momento se le subió el ego. Y no lo supo manejar. Hoy en día, líderes como la pregunta que están haciendo, que no se sujetan, es que se le ha subido tanto lo que Dios hizo con ellos, que se le olvidó que ellos comenzaron abajo también. Y entonces cuando tú no sabes manejar lo que es, para que me entiendan en un lenguaje correcto, la fama, entonces tú te conviertes en un problema grande para el liderazgo que tú tienes. Jesús, la Biblia dice que creció en fama y creció en favor, pero se mantuvo humilde. Nunca Jesús trató de deshonrar al liderazgo que tenía. Si él caminó, si él hizo, pero nunca se hizo más grande que ellos. Siendo Dios,
Aún cuando lo confrontan y le dicen que tú eres rey, él dijo, bueno, eso lo dicen ustedes. Así es. Él siempre dijo, me mantengo con los pies en la tierra. Entonces creo que el líder que quiere que se sujetan a ellos, pero ellos no se sujetan a nadie, son esos líderes también, aparte de lo que Apóstol Alfonso dijo, es que crecen demasiado, que se les olvida que ellos fueron en algún momento algún líder laico y que comenzaron desde abajo y quizás los subieron y hoy en día están muy altos, no pueden sujetarse a nadie. Se nos olvida que alguien una vez creyó en ellos. Se le olvidó que alguna vez alguien creyó en ellos, importante. Y ellos dejan de creer en los que La creen. gente. Y ese líder, por supuesto, que crece tanto, lo que se convierte entonces en un líder abusivo, en un líder de deshonra, porque no valora. Yo creo mucho en el liderazgo, creo mucho en bendecir a la gente que Dios te ha puesto a tu alrededor, y nuestra intención siempre ha sido vaciarnos en ellos para que ellos crezcan. Nunca hemos usado ni una plataforma ni una red social por 32 años para ni abusar a nadie, ni menospreciar a nadie. Siempre hemos querido honrar su posición, corrigiéndolos con respeto y enseñándoles de que ellos van a llegar lejos, pero tienen que sujetarse, pero sin ofenderlo. Hoy en día tenemos mucha gente que te ofenden, se molestan contigo, te valorizan y se les olvida que en algún momento tú estuviste con ellos. Totalmente. Y están los que no honran porque quizá ya tú no eres parte de mi vida. Yo creo que cuando andamos en el ministerio, especialmente en el ministerio quíntuple, que vamos a estar hablando de eso el sábado con el apóstol Alfonso en el podcast de él, yo creo que cuando caminamos en este ministerio, no solamente apostólico, evangelista, pastor, el ministerio que ustedes tenemos que caminar en un nivel de humildad. La humildad te va a hacer crecer y el día que la pierdas te vas a querer ser mejor que los demás. La humildad verdadera, porque hay quienes aparentan humildad y sigue siendo orgullo. Bueno, Porque yo puedo tener una humildad aparente. hay un viejo proverbio que no recuerdo el autor, ¿verdad? Que dice que la mayor evidencia de orgullo es la falsa humildad. Totalmente. Yes. Tenemos un camino hecho para yo demostrar humildad, porque usted no es humilde. Si usted ya preparó qué actos usted puede hacer para parecer humilde, usted ya no lo es. Y algo que yo he aprendido con el apóstol Alfonso, que nuestra cobertura principal siempre va a ser Dios. Pero nuestra cobertura aquí en la tierra son esos amigos de pacto, de ministerio, de relaciones saludables. Porque muchas veces vamos a ver líderes que son abusivos, o vamos a ver ministros que no se sujetan porque no tienen a su lado cobertura de amigos de pacto que le digan eso no es así, o eso se hace de esta manera. Y eso que tú estás hablando es importante que la audiencia lo sepa, porque a mí me preguntaron ahorita, pero tú dándole cobertura a fulano, no, somos amigos. Porque hoy en día el tener una relación saludable, como el sistema está tan infectado y tan corrupto, si estamos juntos porque te estoy dando cobertura, pero no, la cobertura no todo el tiempo tiene que ser que tú estás conmigo. Hay un pacto, y que somos lo suficientemente maduros como para no romperlo. Pablo decía, aunque tenga un solo padre y tengo muchos ayos. Entonces, yo soy ayo de muchos. Yo tengo mucha gente que me llaman, que yo ayudo, que yo aconsejo, que yo mentoreo, pero no están conmigo. Mi cobertura y mentoría. Porque cuando tú amas lo que tú haces, tú no estás pendiente a lo que la gente quiere, tú estás pendiente a lo que Dios quiere hacer. Entonces hoy en día tenemos ese concepto de que para que alguien pueda crecer tiene que estar bajo tus alas, y si no, no. Entonces yo creo que es algo, y esa pregunta va con lo que preguntaron de la generación, cuídate de este sistema religioso que muchas veces lo que quiere es atrasarte en vez de acelerarte. Así, aquí tenemos al apóstol Fred, y dice, hay líderes que comienzan en un ministerio y tienen éxito, son bendecidos y ahora ya no necesitan mentores como los que le ayudaron a crecer, y los abandonan y no honran al que comenzó con ellos. Continuamente. Y eso tiene que ver, y yo tengo que decirle esto porque también tenemos que ser como justos.
nosotros a veces cometemos el error de poner personas que estamos viendo lo que hablábamos ahorita, las luces rojas, y porque nos apasiona lo que hacemos, nos gusta lo que hacemos, le damos tanto derecho que lo que hacemos es que a la larga nos traiciona. Yo estuve este domingo en un lugar ministrando en estos días y cuando llegué sentí una atmósfera diferente. Cuando entro, ministro, hago mi trabajo y le digo a los hijos espirituales, hay algo diferente, porque yo conozco este ambiente. Y cuando llego a la oficina, mi amigo me dice, mi amigo de corazón, de muchos años, me dice, fulano se fue, me llevó 40 personas, después vino el otro y se fue, un golpe de estado. Y yo le dije esta pregunta, ¿qué aprendiste tú de esto? ¿Cuántas luces rojas se pararon en el camino y tú las obviaste? Y me dijo, muchas. Entonces, muchas veces hay gente, por supuesto, son ingratas. Tú los ayudas, tú los posicionas, tú le abres puertas y ya se elevan, que es lo que yo hablaba ahorita, se elevan tanto que yo no te necesito y está bien. Y está bien, si te vas a ir, vete, pero no te vayas deshonrando. Acuérdate en el camino, cuando estás allá arriba, que alguien te abrió el camino y que alguien te posicionó. Cuando Isaac comenzó a caminar, no comenzó donde Abraham comenzó. Abraham comenzó en un Génesis, pero Isaac no. Entonces, nosotros somos los que abrimos caminos, pero la gente tiene que reconocer en su vida y que lo reconozcan o no, lo que tienes tú que hagas, contarlo. tienes que contarlo, no puedes olvidarte de la historia. Eso era muy bueno, reconocer esas banderas y esas luces rojas, aún con gente muy cercana. Por eso es que cuando Pedro le dice, yo no voy a permitir que a ti te hagan nada, Jesús le dijo a Pedro, Satanás. Sí. Sin embargo, Judas, que era el traidor, cuando iba a cumplir su propósito, que era entregar a Jesús para que muriera por nosotros, le llamó amigo. Wow. Sí. Porque cuando tú aprendes a discernir esas luces rojas, tú sabes que ahí hay alguien que quiere impedir el propósito de Dios. Y a veces ese amor, especialmente que los pastores tienen por las ovejas, impiden tomar las acciones necesarias. Yo aprendí, hay un escritor cristiano, pero que es un gurú de liderazgo también secular, que se llama Samuel Chan. Y me encantan sus libros, porque él habla mucho de liderazgo, pero está la palabra ahí. Y él dice algo. Nosotros tenemos que ser lentos para reclutar y rápidos para despedir. Wow. Muy bueno, muy bueno. Y a veces dejamos a la gente correr y hacer daño esperando que un día cambien, pero no tomamos acciones cuando debimos haberlo confrontado, tratar de arreglar la situación. No se puede arreglar, pues mira, ya no puede estar más en el liderazgo. Así es. Y muchas de esas personas son las que, como dice aquí el apóstol Freddy, se olvidan. No es que se olvidan, no se olvidan que tú fuiste una parte importante en su vida. Es que simplemente te quieren borrar. Ya, pero no puede. Y algo que es La evidencia está ahí. claro e importante, usted puede esconder la historia, pero no la puede borrar. Así es. Escóndala, Así es. tergivérsela, pero la verdad, la verdadera historia siempre va a estar. Así es. Por eso ahí es que llega el punto y volvemos al carácter. Ya. Porque nosotros podemos tener unción, dones, habilidades, talentos y sin carácter, ninguna de esas cosas parecen haberte las dado Dios, porque tú lo que hiciste fue darle ilegalidad a través del carácter que no puede sostener lo que Dios entregó. Es el carácter de nosotros, tanto de líderes como de liderados, tanto como el que carga la visión como el que apoya la visión, que el carácter sostenga todo lo que Dios nos entregó. Y es interesante que estas personas que se van, como decía el apóstol la pregunta, y se olvidan, yo aprendí algo de esto, nunca estuvieron conectados y aunque tengan éxito, siempre van a tener un vacío por lo que hicieron. Entonces uno tiene que caminar y seguir adelante y ver en el camino, todos nosotros en el camino vamos a aprender de todo lo que hacemos. Yo creo que mucha gente que a veces se olvidan por alguna razón de lo que alguien haya hecho por ellos al final de la historia, Así es. porque no la pueden borrar, la van a recordar. Así es. De una forma o de otra, si la vida te pasa factura, ¿cuánto más el ministerio? Así es. Así es. Y hablando de historia, tenemos que hablar de procesos.
Porque si vamos a hablar de historia, lo que marca la historia es que yo la haya atravesado, que yo haya estado dentro de ese proceso, y el llamado trae consigo muchos procesos. El llamado trae consigo muchos retos, muchos tiempos y temporadas de Dios que nosotros tenemos que aprender a discernir, porque en cada temporada Dios quiere trabajar algo diferente en nosotros. Mira, el llamado de Dios y sus procesos. Yo siempre he dicho que a la gente le gustan los micrófonos, le gustan los viajes, le gusta la exposición, pero a nadie le gusta el proceso. Hoy en día todo el mundo quiere lo que tú tienes, pero nadie quiere pasar lo que tú pasaste. Y es importante cuando, este es mi primer libro, hace muchos años, este libro yo lo he tenido en muchos lugares y lo han usado mucho, pero este libro nace de una tesis que yo hice cuando yo me gradué de bachillerato teológico, pero aquí yo tengo parte de mi historia. Todo el mundo me puede ver a mí y ven ahora a este hombre elegante, bien parecido. La foto de Lourdes confirma. Pero la realidad es que no fue así. Yo vengo de una familia de clase media. A los 18 años decido hacer mi vida y me meto en una serie de eventos en mi vida, de vicios, de drogas, por 18 años. O sea, el que me ve a mí dice, wow, esto se ve bien. No, yo fui adicto a la heroína y a la cocaína 18 años, estuve inyectándome. Entré y sale, cárcel y proceso. Pero Dios me había marcado. Interesante que a veces yo le contaba bajando hacia acá a una emisía, no hablo mucho de mi testimonio, porque uno lo habla en momentos donde tiene que ser, pero cuando yo recuerdo mi historia, yo recuerdo que Dios me estaba guardando a mí, aún antes de yo servirle, porque me había separado. Pero yo recuerdo que después de haber rompido un vicio de 16 días de heroína, mi prima, que está aquí en este libro, ella me invita a la iglesia. Y yo sigo insistiendo a que yo vaya, y yo pido un permiso en el programa y voy a la iglesia. Y ese día Dios me habla, me convierto, acepto al Señor, sigo en el programa. Y después de varios meses le digo a uno de los líderes del programa, me voy, le voy a servir a Dios. Y esa persona me dijo, tú no lo logras en la calle, porque yo llegué heavy. Pero yo estaba parecido en crédito. Cuestión es que me convierto, y después que me convierto es donde entran los procesos de tu llamado. Dios me llama, pero yo no sabía mi proceso. ¿Cuál es mi proceso? Que después que yo llevo ya 5 meses sirviéndole a Dios, recibo una llamada de mi oficial de probatoria para decirme que me quería ver. Lo que a mí se me había olvidado era que yo le había dado un positivo al hombre hacía un año atrás, y él me dice a mí, cuando yo doy positivo, todavía yo no estoy sirviendo a Dios, todavía yo no tengo un programa, pero ya Dios me está preparando. Me dice, Enrique, vete, límpiate y después hablamos. Y yo fui, entré a un programa, me limpié, yo lo olvidé. Después de 5 meses, yo recibo la llamada del oficial y me dice, tenemos una conversación pendiente. Y yo dije, estoy claro en eso. Fui a verlo un lunes y me dijo, tengo que violar tu probatoria, que eran 2 años de probatoria, porque tú habías dado un positivo. Y yo dije, pues está bien, ya estoy limpio, estoy bien, puedo hacerlo. Pero él me dice, tienes un problema más grande que este. Y yo le dije, ¿en serio? Y me dijo, y me sacó un expediente que ni estos 3 libros juntos lo pueden alcanzar. Y yo le digo automáticamente, ya estoy limpio, ya estoy bien. Digo, eso no es mío. Él me dice, tranquilo, que te voy a enseñar algo. Y cuando empieza a enseñar el expediente con evidencia, con fotos y cosas así, me dice, por estos casos tienes 10 años. Ya, flat. Más 2 son 12 años y tenemos que arrestarte ahora mismo. Yo llamo a mi pastor, y le digo, ¿cómo es posible que Jesús me limpió, borró mis pecados, los echó al fondo del mar y no se acuerda más de ellos? ¿Cómo es posible que ahora yo tengo que ir a hacer 12 años? Y mi apóstol, mi mentor en ese día me dice, sabiamente, me dice, ¿alguna vez quieres hacer algo bien en la vida? Y yo dije, sí, vaya, pague al gobierno lo que le debe. Y yo dije, son 12 años. Me dijo estas palabras, si Dios contigo, tranquilo que sales a tiempo. Y así comencé, ahí es donde comienza el proceso de mi llamado. Por supuesto, de 12 años
me lo bajaron a 10, de 10 años me lo bajaron a 5, y de 5 salí en 4 meses y medio, y comencé entonces ahora a cambiar de interior, porque yo llegué de un sistema de mundo, de calle, de control, donde yo era el que daba orden, y ahora tengo que llegar a un lugar bajo un reino diferente, que ahora no es el reino de las tinieblas, ahora es el reino de la luz, a sujetarme a un hombre, a obedecer orden y a directrices, a crear una disciplina que no tenía, y ahí es donde entró mi proceso, y Dios comenzó a trabajar conmigo. Aquí yo hablo de todo lo que yo viví, cómo era que me chocaban cuando me confrontaban, pero todo era causa de mi llamado. Y hoy en día tenemos este libro, que es un libro poderosísimo, donde te habla de lo que es la sujeción a tu líder, de lo que habla de la determinación, de lo que es el cambio de mente, de un mundo a otro mundo, de un sistema a otro sistema, y cómo ahora yo tengo que sujetarme a alguien. A veces yo decía, pero ¿por qué yo me tengo que sujetar a él cuando yo era líder? Yo mandaba, yo le daba orden, y ahora tengo que escuchar a un hombre que me diga, cambia tu lenguaje, cambia tu actitud, cambia tu pensamiento, bájame la voz, mira las muecas, cambia esas muecas. Entonces entré en un proceso de enseñanza donde me fue alineando al llamado de Dios, y por supuesto en los años que yo estaba escribiendo este libro, que lo voy a poner ahora en el próximo libro, es donde entonces mi hija de 16 años fallece en un accidente de carro, tenemos que ir allá, me toca predicar un suceso, y en medio de eso, de ese proceso, lo único que Dios me hablaba era, carga su llamado, tienes que cumplir tu asignación. Y de ahí nace este libro, que está poderosísimo. Es uno de mis libros preferidos. Yo lo leo, lo escucho y escucho a gente hablándome, porque habla de una transformación de un hombre a un líder, de un hombre carnal a un hombre espiritual, de un hombre que en mi tiempo, recuerdo que cuando yo llegaba aquí a Puerto Rico, mi tío me decía, ¿llegaste? Sí, pues te me vas mañana mismo, te voy a pagar el pasaje, te me vas de aquí, no te quiero aquí. Y ver que Dios me llama, me procesa, yo acepto el proceso, porque una de las cosas grandes que tenemos que entender es que los procesos los tenemos que aceptar. Que el proceso que tú abortas es el proceso que tienes que volver a comenzar, y que el proceso nunca llega a tu vida de parte de Dios para matarte, sino para transicionarte y para llevarte al destino que Dios tiene para tu vida. Hoy en día tengo 3 libros, he podido viajar países, estamos trabajando con liderazgo, todo a causa de el llamado y el proceso. Te lo recomiendo, va a estar aquí. Para que lo vengan a buscar. Todos están en Judah Dance Store. Vamos a la pregunta que está en las redes sociales con el libro del apóstol Alfonso, pero apóstol, le pregunto, reconociendo la responsabilidad espiritual de escribir para el pueblo de Dios, ¿qué pasa cuando Dios te llama? Bueno, lo primero que pasa cuando Dios te llama es que te va a retar a ti mismo, porque todo llamado te reta a ti, no reta a una audiencia, te reta a ti, porque el llamado de Dios en tu vida trae un peso de convicción. Si en tu llamado no hay convicción, no hay un llamado. Todo llamado trae convicción, todo llamado trae pasión, todo llamado trae compromiso, y todo llamado trae determinación. Y ese mismo llamado te va a hacer leal, te va a hacer fiel y te va a hacer un hombre de honra. Si tú no tienes esas cualidades, tienes que escudriñar quién te llamó, porque el llamado, cuando Dios te llama, no te llama para ti, te llama para otros. Así es. Te forma para otros, te hace crecer para otros, y eso es parte de lo que el llamado ha creado en mí como líder. Hoy en día, 32 años después, yo pienso en esos días del comienzo y digo, gracias a Dios que tú me llamaste, transformaste mi mente, transformaste mi corazón, y hoy en día yo abracé ese llamado, acepté los procesos, caminé en ellos, y hoy en día no es que no hemos terminado, porque cuando tú piensas que un proceso termina, comienza otro, pero todo proceso en tu vida, en tu llamado, es para que crezcas y para que te acuerdes de donde Dios te sacó y a donde Dios te ha llevado. Eso quiere decir que hay que entender quién te llama y entender para qué te llama. Eso es. De lo contrario, no vamos a poder cumplir nuestro llamado. En las redes sociales está la siguiente pregunta, Pastor Alfonso, porque vamos ahora al libro un poquito peculiar, un poquito controversial, El altar del narcisismo. Y
Y tenemos una pregunta aquí en las redes sociales. ¿Cómo podemos llevar la iglesia a un estado saludable, no tóxico, ya que cada cual dice, es mi iglesia? Tengo los mejores adoradores, tengo los mejores danzores, mis músicos son los mejores. Y las ovejas se refieren a que sus pastores son los mejores. Bueno, eso es complicado. Pero Eso es complicado, eso tiene muchos capítulos, pero es complicado. Ciertamente hay una esencia de toxicidad cuando nosotros nos apropiamos de lo que es de Dios. Por eso es importante el libro que acaba de decir el apóstol Quique, entender el llamado y el propósito. Porque cuando yo no entiendo ni mi llamado ni el propósito de Dios, yo me voy a apropiar de lo que no es mío. Así es. La iglesia no es mía, el ministerio no es mío, la unción no es mía, las ovejas no son mías, los adoradores no son míos. Todo pertenece a Dios. Nosotros somos administradores de la gracia, dice la Escritura, ¿no? ¿Verdad? De la gente. Y fuimos llamados a eso. Y si nosotros logramos entender eso, la fama que ahorita mencionaba el apóstol, el ego, que hay que cuidarlo, el ego del ser humano es insaciable. Y cuando nuestro ego está enfermo, cada día pide más. ¿Qué pide más? ¿Qué? Reconocimiento, poder, control, manipulación. Si queremos tener un ministerio o una iglesia que no sea tóxica, el primer paso yo creo que va a ser leer ese libro. Entender el llamado y el proceso. ¿A qué fuimos llamados? Y que dijo aquí la clave, fuimos llamados a servir a otros. Dios no necesita nada de nosotros. O sea, ¿qué yo tengo que le puedo dar a Dios que Dios necesite? Nada. Así que cuando hablamos de servir a Dios, hablamos de servir a quién? A otros. Y fuimos llamados a servir, no a apropiarnos de la gente. Por eso es que las congregaciones están llenas de personas con llamados poderosos que sus ministros se apropiaron de ellos y nunca los dejaron desarrollarse. Nunca los enviaron. Eso es una fe tóxica que se habla en este libro, y eso es una iglesia tóxica. Las iglesias saludables, ¿y qué digo ahorita? Le dan la gloria a Dios. Dios es el centro, su palabra es el fundamento, sus líderes están conscientes de que están prestados aquí. Eso es. Y que la unción es prestada. O sea, yo tengo la unción hoy y mañana yo decido no usarla, mañana yo decido corromperla. ¿Qué va a hacer Dios? Dame lo que es mío, quédate con lo que es tuyo. ¿Qué es tuyo? El orgullo, la fama, el poder. Mía es la unción. Así es. Así que es importante, para tener una iglesia, un ministerio no tóxico, Dios es el centro, y entender a qué fuimos llamados. Apóstol, a través de este libro es importante preguntar qué es un líder tóxico o un líder narcisista. Bueno, primero hay que entender que hay un trastorno de personalidad narcisista. Eso es una enfermedad. Pero también hay rasgos narcisistas. Y cuando hablamos de ministerios o ministros narcisistas, por lo regular estamos hablando de personas que no necesariamente tienen la enfermedad, pero sí tienen los rasgos. Y son personas que ¿qué necesita un narcisista? Necesita adulación. Así es. Necesita poder, necesita control, necesita adoración. Wow. Y necesitan validación continua. Pero más allá de eso, ¿por qué necesitan eso? Porque los narcisistas tienen una autopercepción de grandeza sobre los demás. Yo tengo más unción que tú. ¿Puedo decir algo? Claro. Okay. Cada vez que usted escucha a alguien decir, yo tengo una unción especial, eso es un rasgo narcisista. No hay unciones especiales. Está la unción de Dios. ¿Usted la tiene o no la tiene? Yo tengo un llamado especial. No existen llamados especiales. Pablo le ministró y evangelizó a quién? A los gentiles. Eso era un llamado especial. No, era un llamado específico. Así es. Usted puede tener un llamado a enseñar. Usted puede tener un llamado a pastorear. Usted puede tener un llamado o una unción ¿a qué? A orar que se serán los enfermos. Eso no es ni un llamado ni una unción especial. Es un llamado específico de una unción específica. Así que las señales siempre van a estar ahí. Una persona que necesita, que continuamente dice, ay, que Dios me hiciste, ay, sí, yo no sé qué yo sería en esta vida. Y el elogio. Ese elogio que lo necesita y lo requiera. Y yo sé que Kiki habla mucho de honra, y yo estoy de acuerdo con todo eso. Pero tenga cuidado. No podemos confundir la honra con idolatría. Así es. No. La honra es respeto. Y la honra no se adjudica, se gana.
Eso es así. Y es mutua. Es voluntario. Y es mutua. Yo Es tengo que mutua, honrar sí, a yo la tengo- gente que yo lidero, si yo espero que la gente que yo lidero me honre a mí. Y yo siempre le digo a mis estudiantes del Ministerio de Liderazgo, honra que se exige es honra que no se ha ganado. Así es. Eso es así. Así Ya, es. poderoso. Totalmente. Por eso es que tenemos entonces esta disyuntiva en el ministerio, porque el ministerio viene colapsando porque hay demasiados líderes narcisistas en el poder. Entonces, porque es que están en el poder, porque se ha convertido casi en un gobierno Claro, interno. ningún narcisista, ningún ministro narcisista se construye solo. Ujú. Necesita un pueblo que lo adule, que lo adore Que lo y aplauda. que lo alabe. Ningún líder narcisista se Y construye ahí es que se solo. convierte en altar. Ujú. Ahí es que se convierte, por eso es que tú ves la puerta del libro, que es un hombre frente a un púlpito, de espalda al púlpito, pero mirando una pared con fotos de víctimas. Ujú. Porque un gran rasgo de los ministros narcisistas es que son psicópatas integrados. ¿Qué es un psicópata integrado? Es un psicópata que no utiliza la violencia para dañar. Mm. Por eso se le llama psicópatas integrados, porque se logran integrar a la sociedad sin ir con un cuchillo, sin ir con una pistola, sino que hacen un daño psicológico continuo. Y eso es un gran rasgo. Y algo bien importante, entre las primeras 10 profesiones del mundo que más narcisistas y psicópatas integrados hay, el ministerio hace el número 8. Wow, qué fuerte. Ahí es que entonces tenemos los resultados en el ministerio y nace esta cepa de personas que han sido abusadas espiritualmente. Sí, el abuso espiritual es mucho más común de lo que la gente piensa, por eso existe este libro, ¿no? Lo escribí, me tomó 2 años escribirlo, porque era mucha información que había que manejar y obviamente tratar de exponerla de una manera clara, pero tampoco que pareciera que estamos acusando a nadie, porque nunca acusamos a nadie. Pero sí queríamos que esas banderas estuviesen esas señales, pero el abuso espiritual es bien común y las señales, ahorita hablamos de las señales y hablamos de las luces rojas, están ahí, pero yo hablaba con mi esposa de camino acá, que es que el abuso espiritual ya se ha normalizado. Sí. El control, el poder, la manipulación se ha normalizado. ¿Y cómo se disfraza? Bueno, yo te controlo, yo te manipulo, yo te hiero porque yo te amo. Mm. Y es interesante porque el perfil del ministro narcisista o del ministro abusador es exactamente el mismo perfil del abusador doméstico. Exactamente el mismo Así es. perfil. Así que cuando usted ve un ministro que es espiritualmente abusivo y ve un hombre que abusa de mujeres, usted va a ver que el perfil es igual. ¿Por Más qué? características. Porque la iglesia es una familia. Así es. Y esta gente utiliza ¿verdad? Es el mismo ciclo y utilizan las mismas estrategias para abusar de la gente. Control, aislamiento. Cuando un pastor o un ministro le diga a usted, no puedes compartir con tu familia, no puedes compartir con Quique, porque Quique no comparte mi visión, pues bueno, ¿sabes qué? Tú tienes una visión para tu ministerio, Quique no tiene por qué compartirla. Ujú. Lo que sí tenemos que compartir es la palabra. Y cuando usted comienza a ser aislado, cuando usted comienza a ser dañado en su corazón, Controlado. cuando usted comienza a escuchar, es que ningún ministerio tiene la visión correcta. Sí. Cuando usted comienza a escuchar un ministro decir, sin mí tú nunca vas a alcanzar tu propósito, pues ¿sabe qué? Es un ministro narcisista. Es un ministro narcisista y lo he escuchado más profundo que eso. O sea, sin mi cobertura tú no vas al cielo porque estás asignado a mí. Claro. Y tú no te puedes ir de aquí porque Dios te sembró aquí. Pues sabes que usted no es un árbol. Ujú. Eso hace. Ujú. Usted no es un árbol. Así Si es. usted una vez alguien me hizo una pregunta interesante pero incómoda. Ujú. Porque hay preguntas que son incómodas. Sí. Que es como cuando Pedro le dijo a Jesús delante de todo el mundo, oye Pedro, tú me amas más que toda esta gente. Oye, qué difícil que tú me hagas esta pregunta. Frente a la gente. Porque si digo que sí, ¿Y estás seguro? ellos se enojan conmigo, y si digo que no, tú te enojas conmigo. Así es. Pero me hicieron una pregunta bien incómoda, pero fácil de contestar. Apóstol, ¿cuándo yo sé que yo tengo que salir de un lugar? ¿Cómo uno contesta eso, Y vamos a eso. sin parecer que uno quiere sacar a la gente de un lugar? Ujú. Le dije, sencillo. Cuando el lugar se hace más pequeño que tu estatura, es lugar de salir. Porque tú lo vas a crecer más. Sí. Wow. Sí. Por eso hay unos pasos prácticos para salir del abuso espiritual. Porque parte del abuso espiritual es silenciar.
Si tú cuestionas, si tú preguntas, si tú invades, ¿verdad?, dentro de lo que se está hablando, tú entonces eres contrario a la visión, eres enemigo y rebelde de la visión. Recuerda que en el ministro narcisista, para él, su ministerio y Dios es lo mismo. Así que cuando tú cuestionas a un líder narcisista, te está diciendo, estás cuestionando a Dios. Porque para ellos, hace poco yo escribí uno de estos pensamientos que a mí me encantan, que te llegan de momento. Sí, Sammy. Como el de las 12 de la noche. Sí, Sammy. Ahorita me ha escrito, cada vez que me escribo una cosa así, él me escribe y me dice, estás haciendo enemigos nuevos. Y yo sí estoy haciendo enemigos nuevos porque los enemigos viejos ya me aburren. Pero escribí este pensamiento en Facebook, que el ministerio es de Dios, pero el ministerio no es Dios. Así es. Y para el narcisista su ministerio es Dios. Así que cuando tú le dices al narcisista, mira, Alfonso, yo no estoy de acuerdo con esto como que no me gusta, me hace sentir incómodo, estás cuestionando a Dios. Pues mira, ¿sabes qué? No. Así es. No. La gente que nosotros lideramos, ministramos, tienen derecho a preguntarnos. Y nosotros tenemos la obligación. Pero no la como opción líderes de tenemos que ser contestar. transparentes. Pues claro, si tú me preguntas a mí algo, oye, a lo mejor tu pregunta siempre va a ser válida, pero tu duda no, pues yo tengo la obligación de aclarártela. Así es. También puede ser que tu pregunta me lleve a mí a corregir algo que yo tengo que corregir. Así es. Lamentablemente los narcisistas nunca van a ser corregidos. De hecho, las estadísticas dicen que solamente el 1% de la población mundial, el 1%, ha sido diagnosticada como narcisista. Y la gente dice, ¿por qué tan poco? Bueno, porque el narcisista no va a admitir que tiene un problema. Su narcisismo se lo impide. Igualmente los ministros narcisistas, ese narcisismo que tienen, les impide reconocer que están haciendo algo equivocado. Sí, su perfil es el perfil perfecto. Y O sea, usan mucha psicología invertida. Claro. Totalmente. Y saben reconocer las emociones. O sea, oiga esto, gente. Ellos saben reconocer, son expertos en reconocer el lenguaje corporal. Y te ven allí, y te ven así serio y medio compungido, y ya saben. Vas a escuchar el libreto es el mismo, ¿sabes, cariño? Es el mismo. Dios está viendo tu corazón. Dios está viendo tu sufrimiento. Dios sabe por lo que tú estás pasando. Pues claro que Dios sabe por lo que estoy pasando. Dios no es ciego, ni sordo ni mudo. Pero ese proceso no es permanente. Claro, lo dice la Biblia. Entonces, tomamos a alguien que está emocionalmente vulnerable con palabras que son unos clichés y lo manipulamos, lo atraemos hacia nosotros y esa persona llega a creer que esto solamente Dios le va a hablar a través de esa persona. Y eso me recuerda, apóstol, a un estudio que tomé con usted, que usted hablaba de la importancia de que el líder también acepte que tiene esas heridas, porque de lo contrario el altar está lleno de el ministro sangrando sus heridas sobre toda esta gente, sobre todo este pueblo. Si usted no sana, va a sangrar sobre alguien. Y usualmente va a sangrar sobre quien no lo iría. Y uno de los grandes problemas que tenemos hoy en el ministerio es que tenemos muchos ministros ministrando desde su dolor. Así es. Porque no aceptan que están heridos. Hay muchos ministros ministrando desde su falta de perdón. Y eso nos lleva entonces a tener un ego no saludable. Y los egos no saludables, los egos son insaciables. Si tú tienes un ego saludable, tú sabes controlarlo. Me gusta mucho el libro que leí de Ken Blanchard, que creo que habla de el liderazgo al estilo de Jesús. Y él utiliza, yo lo leí en inglés, y él define la palabra ego, que la palabra ego en inglés se escribe igual, pero me gustó cómo él la define. Edge God out, marginando a Dios. Wow. Cuando tu ego no es saludable, tú marginas a Dios y te pones tú en el lugar de Dios. Totalmente. Así que es importante que nosotros los ministros nos examinemos continuamente, y eso es importante también de los mentores, de los buenos amigos. Y ahorita aquí que hablaba de los buenos amigos, y tú también de los amigos, ¿verdad?, que nos cubren. Una vez yo fui a militar a Estados Unidos y el pastor me dice, porque siempre espera que esta pregunta, ¿quién es tu cobertura? Y esperen que tú le digas el nombre de alguien bien famoso. Y yo me le quedo mirando y dije, mi cobertura son mis amigos. Y se me queda mirando, ¿quién? Mis amigos. Son estas personas que a mí me interesan, que me sacuden, Así es. que me hacen ver otra vez la ruta correcta, que me vuelven a ayudar a enfocar. Así es. Así que importante que usted sepa que las señales están ahí, y que una persona que quiera controlarlo, que quiera ser el centro de todo, que manipule tus emociones, que te aísle y te controle, esa persona no es tu cobertura. Totalmente. Dos cosas que quiero añadir, apóstol, y hacía referencia a las heridas del líder,
porque si hay algo que yo creo es que el narcisismo nace de esas carencias que como líderes tenemos. Yo tengo falta de autoestima. Todos los narcisistas tienen autoestima baja. Sí, tengo falta de autoestima, tengo falta de reconocimiento, yo necesito ser el centro, va a convertirse en un narcisista tarde que temprano. Entonces va también a poner en peligro a ese pueblo de que esté cometiendo idolatría. Claro, porque al igual que pasó cuando Moisés subió al monte, esta es una analogía bien interesante para esto. Antes de que Moisés subiera al monte, Dios quería hablar del pueblo completo. Y el pueblo dijo a Moisés, no, que Dios no nos hable a nosotros, que Dios te hable a ti. Y Moisés fue y se subió al monte. Y oiga bien, digo que es una analogía importante porque hay gente en nuestras congregaciones que no quiere que Dios les hable. Quiere que Dios les hable a través del profeta, del apóstol y del pastor. Entonces Moisés sube al monte, Dios comienza a hablarle, se tarda 40 días en recibir las instrucciones y Dios le dice, baja. Que aquella gente está bailando alrededor de un becerro, ¿verdad? Y digo esto, esta analogía es importante porque cuando nosotros como cristianos nos desconectamos de Dios, construimos un becerro. Así es. Porque vamos a depender de que Dios le hable a otro. Y siempre que yo dependa de la palabra de otro, yo construyo un becerro. Y los ministros narcisistas son el becerro de oro que la gente que no quiere conectarse con Dios les hable. Totalmente. Y ahí volvemos a que entonces ahí se construyó el altar. Ahí se Hiciste construye el altar a alguien más que no era Dios. Yo siempre he dicho que usted escoge voluntariamente qué becerro de oro va a construir y alrededor del cual usted quiere bailar. Los líderes narcisistas son ese becerro de oro alrededor del cual la gente le baila. Mire las redes, todas las semanas hay un ministro de moda y escuche la gente que va a otra iglesia a decir, esa era la palabra que yo necesitaba. Pero la de su pastor, usted no la necesita. Wow. Y tenemos que tener mucho cuidado, no podemos seguir construyendo ídolos. Totalmente. Aquí comenta, muchas veces cometemos el error de soltar yucas emocionales en contra de alguien desde el altar. Sí. Y muchas veces tenemos que pedir perdón por herir desde el altar, que es el lugar que Dios permite que salga palabra suya a través de quien Él escogió. Por eso es que mucha gente piensa, yo creo que aquí que le ha pasado, porque pasa, la gente que le pregunta a uno, dice, oye, yo quisiera un día tener esa facilidad tuya de subirte al altar y predicar. Y dije, tranquilo hermano, que yo todavía subo asustado. Exacto. Y temprano. Y me dice, pero ¿por qué? Después de 30 años, ¿tú subes asustado? Sí, ¿sabes por qué? Santiago dice que la vida y la muerte están en la lengua. Así es. Lo que usted dice del altar le va a cambiar la vida de la gente para bien o para mal. Y para mí eso es demasiada responsabilidad. Así que yo no subo ligeramente, ni ministro ligeramente, y tú eres estudiante mija. Yo no enseño ligeramente, para mí es una gran responsabilidad. Y a mí me da miedo la gente que dice, muchacho, predicar eso para mí es un paseo. Eso es bien fácil. Ojo, tengamos cuidado porque le cambiamos la vida a la gente. Así es. Y probablemente esa predica es de ChatGPT. No, ya hablemos. O sea, ahora la inteligencia artificial es otra cosa. Lamentablemente hay plataformas cristianas que han metido la inteligencia artificial y te preparan el sermón completo. Yo no tengo problema con que usted mire algo. Yo uso la inteligencia artificial para hacer research. Y yo siempre lo he dicho. Pero para ministrar no. ¿Sabes por qué? Porque cuando usted utiliza la inteligencia artificial para preparar un mensaje para predicarlo, usted está hablando de la computadora, pero el Espíritu Santo está ausente. Exacto. Porque usted no sabe si eso que le hizo la inteligencia artificial es lo que ese pueblo necesita. Y termina pecando porque la inteligencia artificial se nutre de todo lo que hay en las redes, terminaste robando. Claro. Bueno, en Puerto Rico hace poco hubo un caso y tú estás estudiando leyes. Eso es así. Unas abogadas que prepararon su ponencia por ChatGPT y llegaron al tribunal y presentaron todo. Y parte de lo que le dio ChatGPT fue un precedente supuestamente judicial y cuando llegaron al presente, el precedente no existía. Y terminaron sancionadas. Así que tenga cuidado. Hay personas que han sido sancionadas aquí, suspendidas de su profesión. Nosotros podemos perder la salvación. Así es. Así que aquí tenemos en Judah Dance Store 5 libros poderosos que si usted compra los 5, usted tiene tremenda serie. Usted tiene tremenda serie. Tenemos el altar del narcisismo y el ministerio pastoral del apóstol y doctor Alfonso Aponte. Y tenemos códigos de honra y honor
visión para las generaciones y el llamado y sus procesos del apóstol Enrique Narváez, solamente aquí en Judah Dance Store en Peñuelas. Agradecemos a cada oyente que estuvo con nosotros en esta transmisión en vivo. Agradecemos a quienes nos rodean porque andamos armados y peligrosos. Tenemos al apóstol Lourdes Cabrera, al apóstol Rosa Medero a nuestro alrededor, a la pastora Olga González y las ministros María y Dayana. Así que estamos aquí en familia, estamos en Cumbre Apostólica sin saberlo, un viernes en la tarde. Y agradecemos que usted estuviese aquí, que hiciera sus preguntas, pero queremos que sepa que esta literatura, esta obra literaria inspirada por el Espíritu Santo ya está disponible para que usted la tenga en su casa y usted pueda crecer espiritual, personal y ministerialmente, porque si hay algo que Dios quiere en este tiempo son líderes y cristianos competentes, de excelencia y que reflejen el reino de Dios aquí en la tierra, porque mientras estemos aquí somos representantes del mayor ejército de todos, el ejército de Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que mientras estemos aquí vamos a ser embajadores del reino de Dios, y para eso nosotros necesitamos capacitarnos, formarnos, prepararnos y adiestrarnos en cosas que sabemos que nos van a llevar a la revelación, al discernimiento y a la sabiduría en Dios. Así que le agradezco a ambos apóstoles aquí conmigo, mis mentores bellos y preciosos, que son prestados para mí también, y estamos aquí a la disposición y a la orden de seguir edificando el cuerpo de Cristo, y les esperamos en una próxima transmisión en vivo. Bendiciones.